Señor sea transformándonos a cada uno de nosotros. Puede que llevemos una vida de fe de 20 años, de 30 años, y sucede que nosotros podemos inclusive vivir toda nuestra vida de fe, pero caminando ciegos, ¿sí me hago entender? Y eso es delicado, porque podemos morir y no tener la salvación, porque desafortunadamente no hemos entendido, pero yo espero y aspiro que hoy sea el día que usted, si no ha sido transformado, hoy sea el día en que el Señor lo cambie. Abramos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo, leamos desde el 7 hasta el 10. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 17, versículo 7 hasta el 10. Leemos todos unánimes juntos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre Celestial, nosotros estamos delante de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo transformándonos. Que seamos entendiendo claramente cuál es la misión de nosotros como hijos, Dios. Ayúdanos a entender esto, Señor. Obra con tu poder. Y habla a aquellas personas también que están a la distancia conectadas a través de la internet. Bendecimos toda tu iglesia alrededor de todo este planeta. Porque tu mandamiento es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces, obra con poder. Y todo aquel que está a distancia o que está cercano, que sea recibiendo tu Espíritu Santo, recibiendo esa herencia incorruptible que solo tú das. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Entonces, fíjense que esta es una porción que a veces quedamos nosotros como perdidos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo así que un siervo, después de hacer todo lo que su amo le manda a hacer, el mismo Señor Jesucristo le dice, llámese a sí mismo siervo ¿qué? Inútil. Y esto tiene una connotación espiritual muy profunda, porque a veces, como dije al principio, la iglesia del Señor no ha entendido realmente lo que es recibir al Señor en nuestros corazones. Vivir para Cristo, no hemos entendido. Yo quisiera que quedase eso transparente, que quedase eso claro y que entendamos nosotros cuál es el propósito y la razón, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos hoy tantas sillas vacías, ¿sí? Ojo con esto, cuando yo estaba sardinito, mi papá pues siempre fue un señor de empresa, un hombre de empresa. Mi papá tenía fábrica de calzado, José Cuervo, así se llamaba. Y entonces él tenía muchos obreros, tenía pues los que saben de calzado, hay soladores, hay guarnecedores, bueno, todo tipo, había quien hacía chaquetas, bolsos y todo de cuero. Entonces, la casa nuestra en una época fue la fábrica. Vivíamos allí, dormíamos allí, pero también en las piezas de atrás habían unos salones donde trabajaban los obreros y era donde hacían todo tipo de calzado. Entonces, estábamos conviviendo los dos, estábamos conviviendo los obreros, ¿sí? Y estábamos conviviendo la familia. Y esto es muy interesante porque yo anoche meditaba de esto me ocurrió anoche, no la predica ya estaba anoche, sino
esta introducción, porque cuando uno de los soladores, uno de los guarnecedores, uno de los que eran siervos, trabajadores, fallaba, mi papá decía, venga para acá, don Ulises, sucede esto, liquidaba, usted hizo hasta acá, y adiós pues, no te conozco, aquí está su liquidación, y pare de contar. Pero entonces, yo era tremendo. De mis 8 hermanos, mis hermanas pueden dar testimonio que Alejandro era cosa seria. Pero entonces fíjese, aunque en la casa vivíamos y cohabitábamos con los obreros, nosotros como hijos la embarrábamos harto. Yo inclusive, mi mamá ya está en el cielo, lo puede decir, le robaba a mi mamá. Ya tenían tanta plata que uno le abría el bolso a mi mamá y eso eran los fajos así. Yo decía, pues, ¿qué son 200 pesos? En esa época 200 pesos pues era muchísima plata. Y yo le robaba a mi mamá y hacía maldades y era tremendo. Y una vez mi mamá me pilló robándome los 200 pesos. Y mi mamá no me dijo, venga para acá, te liquido y adiós pues. No, señor. Mi mamá me sentó y me dio una muenda, me empelotó en el baño. Después me sentó en la mesa del comedor y me dijo, y la próxima vez le quemo las manos. Oigan, cada vez que sentía yo esa tentación de quedarme con algo, me acordaba de esa palabra de mi mamá. Le quemo las manos. Pero ¿sabe por qué, mamá? ¿Por qué mamá no me liquidaba, me daba algo y me echaba? Porque yo soy hijo. Y la Biblia dice que el hijo permanece en casa. Ya voy para allá. Entonces, había algo muy particular. Los obreros terminaban su tarea. Don Opita, 50 pares de zapatos del 36 al 40. Terminó la tarea de Don Opita, recogía, se cambiaba, iban al baño, se lavaban y adiós, se iban para su casa. Y nosotros los hijos, nos tocaba limpiar la casa, limpiar el reguero, trapear los pisos, limpiar las ventanas. Nosotros teníamos no solamente la responsabilidad de trabajar, sino también velábamos y cuidábamos la casa. Y hubo una época cuando mi papá estuvo muy bien, que tuvo varios almacenes en Chapinero, nos daba las llaves y váyase a cuidar. Y dormíamos en el almacén. Allá teníamos el colchón, lo desenrollábamos y a dormir. Y hacíamos maldades. Oiga, hacíamos hasta fiesta con los muchachos del barrio en los locales. Venga, pero a lo que hoy es que nosotros como hijos teníamos una responsabilidad mucho más grande que la del obrero. Y por muy buen obrero que fuera, por excelente trabajador que fuera, el siervo no hereda. ¿Quién hereda? El hijo. Así sea calavera. De eso se trata y de eso es lo que necesitamos nosotros entender, que es lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Entonces, mire conmigo, Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús le está hablando a quienes, a los judíos que habían creído en él, y les dice, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió. ¿A quién le respondió Jesús? Si ustedes leen el versículo 31, dice a los judíos que habían creído en él. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, es decir, el siervo, ¿qué dice ahí? No queda en casa para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué lo continúa diciendo? Para siempre. Porque en el caso de la vida de fe,
ese siervo, el día en que crea en el Señor Jesucristo, va a dejar de ser siervo. Bueno, voy a refrasear eso. No deja de ser siervo, porque el hijo es siervo. El hijo le sirve a su padre. El hijo sirve en casa, ¿cierto? Es decir, no deja de ser siervo. Es más, nosotros como siervos, hijos, vamos a sentir que no recibimos pago. ¿Cierto? Mi papá no nos pagaba nada por cuidar la casa. ¿O sí? No nos pagaba, no nos daba nada. Vaya, duerma en el almacén. No nos decía, tome esto para que lo haga. ¿Sabe por qué no lo hacía? Porque nosotros somos herederos. Y porque nosotros todo lo tenemos en la casa. Jamás nos hizo falta nada. Y a usted como hijo le pregunto, en su casa, aquí los que somos hijos, yo creo que todos, ¿cierto? ¿Nos faltó algo en casa? Siempre, siempre nuestros padres velaron porque ¿qué? No nos faltara nada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces vuelvo al versículo 34. Y le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa, ¿para cuándo? Para siempre. Y dice ahí, así que si el Hijo, ahora está hablando de quién? De Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es la palabra que las personas no hemos entendido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Pero libres de qué? ¿Cuál es la libertad que Dios nos da? ¿Cuál es la libertad que nosotros recibimos cuando decidimos creer en el Señor? Y escucho canciones, libre para correr, libre para saltar, libre para hacer lo que me da la gana. Perdón que lo diga, pero de verdad hay congregaciones que piensan que la libertad nos permite hacer lo que queramos. ¿Sabe? Han llegado inclusive algunas congregaciones a decir que esa libertad nos lleva a ser ¿qué? Salvos, siempre salvos. Y no importa, hermano, si usted vuelve y se equivoca y la embarra y la vuelve y la embarra, salvo, siempre salvo. O sea, si usted creyó, usted jamás va a perder la salvación. Tremendo. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo como ya creí, como soy salvo, pues comamos y bebamos, porque no vamos a morir, ya somos salvos, por gracia. Y han tomado la gracia tal cual, como un juego. Ahora yo por gracia soy salvo, tengo vida eterna, listo, porque ya creí. Y una vez que usted es sellado con el Espíritu Santo, pues obvio que usted ya... El Espíritu Santo no se va. La Biblia dice que sí. Lea Hebreos capítulo 4. Y ahí dice que aquellos que recibieron el Espíritu Santo y gozaron de la buena palabra de Dios, si vuelven atrás, dice que no hay oportunidad para ellos porque ellos volvieron a pisotear la sangre de Cristo y lo volvieron a subir y lo volvieron a crucificar. Y Hebreos nomás, el libro de Hebreos dice 6 veces que la salvación sí se pierde. El apóstol Pablo lo tenía claro. Yo cuido mi salvación con temor y con temblor. No habiendo yo ganado a muchos para Cristo, venga yo a perderme. Entonces nosotros a veces, no estoy hablando de los que estamos aquí, pero sí estoy predicando también para los que están por internet. Y piensan que porque ya recibieron al Señor, nunca jamás van a perder la salvación, pues eso es una gran mentira. Fíjense que el texto que nos está hablando, pues nos da esa respuesta. Dice, así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres, mis discípulos. Entonces, el propósito de que usted crea, de que usted reciba la salvación,
de que usted reciba la vida eterna, de que usted sea rey y sacerdote eternamente, de que usted sea libre, en resumidas cuentas, no es para que usted haga lo que bien le parece. Fíjese que todos estos personajes, estos judíos que habían creído en él, murieron físicamente y también recibieron ¿qué? La segunda muerte, porque murieron como espiritualmente. Si ustedes ven el versículo 59, esos mismos judíos dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esos judíos terminaron ¿qué? Arrojándole piedras a mi Señor Jesucristo. Ellos murieron y ellos no tuvieron ¿qué? Salvación. Y fíjense, cuando nosotros hablamos de ellos, ¿qué eran ellos? ¿Siervos o hijos? Claro, porque no creyeron en mi Señor, no le dieron el lugar, no tomaron posesión de lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos está dando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es voy a decirlo así, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que nosotros tengamos libertad? ¿O qué es esta libertad que Jesús nos está dando? ¿A qué nos llama el Señor cuando nosotros vivimos en libertad? ¿Para qué? Pues claro, la libertad es precisamente para eso, no es para relajarse. Ya Cristo me salvó, ahora yo soy libre. Sí, soy libre ¿para qué? ¿Para dedicarme a pasear? ¿Para vivir la vida loca? ¿Para hacer lo que yo quiero hacer? A veces la gente piensa en esas, voy a decir tonterías, ¿no? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. La gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Lo hace qué? Gratuitamente. Pero yo le pregunto, ¿quién tiene la gracia? ¿El siervo o el hijo? Es decir, la gracia es como cuando usted está en su casa, cuando usted llega a su casa, usted se sienta en la sala de su casa, usted se relaja y de repente ve que entra su hijo y el hijo entra derecho, abre la nevera, saca un pedazo de queso, se saca 3 huevos, se hace unos pancakes y empieza a hacer, se quita la chaqueta, la tira. ¿Usted cree que un siervo puede hacer todo eso? Mire, donde un siervo usted le haga eso, usted lo saca a patadas de su casa. Y si el siervo llega y se sienta al lado suyo y sube los pies en la mesa de la mitad, mire, usted no lo vuelve a recibir en su casa. Pero si el hijo lo hace, ¿qué hace usted? Usted le da cantaleta. ¿Por qué? Porque lo ama. El Señor dice, el Señor que al que toma por hijo, lo corrige. Y si no lo corrige, ¿sería qué? El Señor dice, no, ¿sería qué? Bastardo. Tremendo. Ay, es que yo desde que estoy en la vida de fe, todo me sale más difícil. Pues bienvenido al club, porque esa es la vida de fe. Que usted va a pasar por cosas, pero ¿sabe qué va a hacer el Señor? Lo va a corregir, lo va a corregir y lo va a corregir porque lo ama, porque usted es hijo y porque va a heredar. Pero el que no ha creído va a ser siervo y le va a decir, ¿sabe qué? Chao, porque usted se perdió, porque usted no tiene comunión conmigo. Y nos está pasando eso en la iglesia del Señor. Las personas creen, dijimos la semana pasada y lo leímos, como dice ahí el libro de Malaquías, desprecian la mesa del Señor y al Señor le damos ¿qué? Lo leímos la semana, pan inmundo, porque es para el Señor. ¿Sabe quién hace eso? Los siervos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos? ¿Qué le da usted a su padre y a su madre?
Ay, vámonos para el cumpleaños de mi mamá y vamos a comprarle lo más barato. Vamos a comprarle, ay sí, gastemos lo menos. Porque uno es así, ¿cierto? ¿Cierto? Y hacemos lo mismo con Dios. A Dios le damos lo que menos, el pan duro, dije la semana pasada, que nadie se come, llevemos ese pan. Porque es para el Señor. Vosotros pensáis que la mesa del Señor es inmunda, dice el libro de Malaquías. Entonces, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros. ¿Quién nos da la gracia? Mi Señor. Pues es que regalo de Dios. Entonces, la gracia es libertad, ¿para qué? ¿Qué es la gracia? Voy a preguntarles a ustedes por allá atrás, ¿qué es la gracia? Es un regalo, ¿cierto? La gracia es que Dios a usted lo toma por hijo. La gracia es que el Espíritu Santo viene y habita en usted. La gracia es que por Cristo y por el Espíritu Santo tenemos comunión íntima con el Padre. La gracia es recibir al Señor en nuestro corazón. Y la gracia es que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, ¿qué? Templo de Dios. Él viene a morar en nosotros, tal y como está escrito. Leamos un momentico Efesios 2:18. Y lo abría ahí, vea. Dice, porque por medio de él, mire lo que dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia ¿de quién? ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende que estar en la casa, ser familia es muy diferente que ser siervo? Y a veces convocamos aquí a los siervos. ¿Quién quiere servirle al Señor? Ay, qué pereza ir a la iglesia. Yo creo que Pilar y Alejandro nos necesitan. Entonces vamos porque nos necesitan. Mire, ni yo, ni mi esposa, ni Dios, ni nadie lo necesita a usted. ¿Sabe por qué? Porque los que necesitamos de Dios somos nosotros. Le dice a Elí, sé mi sacerdote delante de la casa mía. Ve al pueblo de Israel y di lo que yo estoy diciendo. Y Elí dice en la palabra que él ni siquiera tenía cuidado de sus dos hijos. Y sus hijos tenían relaciones sexuales enfrente del templo del Señor. Y le manda el profeta y el profeta le dice, oiga Elí, mire lo que están haciendo sus hijos. Usted es el sacerdote, Dios lo escogió a usted. ¿Y sabe qué le dice Elí a sus hijos? Ay, no hagan eso, ¿qué van a decir los demás? Y no los puso en el lugar que tenía que ponerlos. ¿Y sabe qué le dice el Señor? O le manda a decir a Elí, me suscitaré otro sacerdote que haga conforme a mi voluntad. Y más, porque no pusiste a tus hijos en regla, ahora los dos van a morir el mismo día. Y los dos hijos de Elí murieron el mismo día. Es más, y le dijo, y toda tu descendencia va a morir en edad fértil. No van a haber viejos o gente mayor en su casa, porque todos van a morir jóvenes. Y así fue. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la voz de Dios y hacer conforme a su voluntad. Claro, estamos hablando de la ley. Pero nosotros sabemos que todo lo que está escrito allá es para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si el siervo falla, destituido. Pero si el hijo falla, ¿qué pasa con nosotros? Dios nos corrige. Entonces, necesitamos trazar una diferencia entre lo que es ser siervo y lo que es ser hijo. Leímos en esa porción que Dios le dice al siervo, haz esto, y el siervo lo hace. ¿Y sabe qué hace el siervo? El siervo se ciñe exactamente a lo que el amo le dijo. Y ya. ¿Y sabe cuando termina cómo le llama? Siervo inútil.
porque solo hiciste lo que se te dijo que hicieras. Pero no ve que nosotros como hijos no tenemos opción. Usted ya toma la decisión de seguir al Señor. Ahora usted tiene que servirle al Señor con temor y con temblor todos los días de su vida, porque ahora usted es heredero. Esa es la gran diferencia. Y si usted, por ejemplo, por tomar un ejemplo, la misma iglesia, si usted viene a servir con desánimo, qué pereza, ¿será que sí? Ay, mire, yo no me mojo los pies. Pues la verdad, ¿sabe qué? Es mejor que sea liquidado y vaya y haga oficio en otra parte. Perdone que se lo diga y se lo digo con el amor de Cristo. Por favor, reaccione. Usted se matricula en el reino de los cielos y tiene que hacer. Ahí es cuando tiene que hacer y tomar una decisión. Si no, vaya a sirva allá en su casa. Mire, es muy triste. Ay, yo esto que voy a decir lo he dicho tantas veces. Mi esposa se enamoró del Señor. Yo sé que ustedes ya lo saben. Y yo le hacía el feo, pero feo. Y me le cuadraba en el taxi porque manejaba el taxi afuera de la iglesia y me ponía a fumar en la puerta. Yo, que entre el humo allá, a la iglesia. Le estoy diciendo mentira. Y con una cara de tote, cosa impresionante. Y le decían los hermanos allá, ¿ese es su esposo? Y ella sí, ellos le hacían así. ¿Sí es así, bebé? Y un día, es que yo le cambiaba hasta las alabanzas. Entraba a la casa y la escuchaba en alabanza y yo, ¡ting!, ponía mi salsa. Y le hacía el feo en todo. Y un día le dije, ¿sabes qué? O su iglesia o yo. Y cogió la niña y se fue para la iglesia. Ay, fue mi chica. Por eso estoy aquí. Porque ella continuó y llevaba a la niña. Y ella no trabajaba y yo no le daba plata y se iba caminando bueno, era como una hora de camino. Y así ya llegaba. A mí me daba pesar y a veces decía, voy a ir a recogerla. Pero hoy estoy aquí porque ella tomó la decisión correcta. Ella dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y se matriculó en esta familia. Y cuando yo veía el testimonio de ella, yo dije, si esto es bueno para ella, debe ser bueno para mí. Y heme aquí. Pero si ella hubiera dicho, ¿sabe qué, pastor? Porque nos ha pasado. Yo no vuelvo a esa iglesia porque es que mi esposo se molesta. Porque es que mi esposo, ¿quién le hace el desayuno? Porque es que mi esposo, ¿quién lo va a cuidar? Que cuando él llegue a trabajar no va a ir almuercito. No, ella no dijo eso. De malas, mire a ver qué hace. No sé si lo dijiste así, bebé. No sé, lo siento. Pero literalmente lo hizo. ¿Y entonces qué? Ahí fue que yo conocí al Señor. Porque nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos ¿qué? Cartas abiertas. Por eso el testimonio de ella para mí fue muy impactante. Y hoy le doy gracias a Dios. Porque no fui tan tonto. Sí fui tonto, pero no tan tonto. Porque al final escuché la voz del Señor. Me salí de la prédica por contarles esto, pero bueno. Entonces, si el siervo vaya e incumple, se liquida y se va. Y si el hijo falla, el Señor, ¿qué? Nos corrige. Entonces, hay algo muy particular, que el siervo ya está muerto. Todos nacemos siendo, ¿qué? Siervos. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, ¿correcto? Eso lo sabemos. Y solamente, por eso dice que el siervo no queda fuera para siempre. Porque el siervo, si se arrepiente y cree, ahora es que dice la Biblia que Dios nos toma por hijos y somos engendrados espiritualmente de Él. Pregunto, no a los que están a la derecha ni a la izquierda, sino a todos. ¿Quiénes están en ese bando del hijo? No levante la mano. Pero de verdad responda, si usted de verdad lo ha recibido de todo su corazón y está dispuesto a entregar la vida por esa familia,
Usted en su propia casa. Si tiene alguien que le está arreglando las ventanas y pintando la casa y a las 5 usted ve que se alista, recoge, se baña y se va. Y esa noche vienen a asaltarlo a usted, ¿usted qué hace? O usted como padre de familia, ¿qué hace? Todos nos levantamos, los hermanos, los hijos, los que somos de la casa nos levantamos y estamos en las ventanas y estamos vigilantes. ¿Por qué? Porque nos van a asaltar. ¿Pero qué hizo el siervo? Él coge camino. ¿Por qué? Porque él tiene otra casa. Y muy probablemente va a cuidar su casa, pero no la suya. Así mismo con nosotros. Nosotros estamos para cuidar ¿qué? La casa de Dios particular, ¿no? Bienvenidos a la casa de Dios. Entonces, cuando el siervo está muerto, ¿por qué está muerto? Porque está en pecado. Y fíjense, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Y digo el pecado porque el pecado ocasiona algo muy particular, que es la muerte ¿de qué? Del alma. Dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y digo pecado porque con un solo pecado es igual a ¿qué? A la muerte del alma. Entonces, el siervo, ¿cómo está? Muerto. La muerte del alma es por un solo pecado. ¿Qué pasa cuando usted toma la decisión de seguir al Señor? El pecado es infracción de la ley. El pecado es la muerte del alma. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él muere en la cruz. Y es que alma por alma. ¿Sabe qué dice el Señor? Ahí en Mateo 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y más adelante, cuando el Señor está en la cruz, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entiende que es un momento donde el Señor en la cruz se aparta del Padre y todo el peso y la transgresión de nuestros pecados cae sobre Él. El Señor experimenta esa ruptura en la cruz, esa ruptura entre el Padre y Él. Y en ese momento recibe todos los pecados suyos y míos y de toda la humanidad en Él. Es decir, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y le entregue su vida, ahora es partícipe y es miembro de la familia ¿de quién? De Cristo. Y esto lo hace Él ¿por qué? Por amor. El hombre quizá todavía no ha entendido la obra tan grande que hizo Dios en la cruz por medio de su Hijo amado. Lo decía hoy el presentador. Con su sangre nos redimió, con su sangre nos compró para que tuviéramos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Entonces a veces pensamos que la gracia que nos llamó el Señor nos permite hacer toda clase de ¿qué? De locuras. Imagínense. En el libro de Éxodo, y lo leímos la semana pasada, por eso es que el Señor es tan bueno. Le dice a Faraón, deja ir ¿a quién? A mi hijo, a primogénito, siempre lo digo mal, primogénito. ¿Para qué? Para que me rinda culto en el desierto, para que me adore, para que me ¿qué? Para que me sirva. ¿Cuál era el propósito de que Faraón dejara ir al pueblo de Israel? Para que le sirvieran en el
desierto, para que le rindieran ¿qué? Culto al Señor. Y le dice, como no has querido dejar a mi hijo, yo te voy a quitar al tuyo. ¿Sí dice así? Y esa noche entró el ángel de la muerte a toda casa de todo hombre, inclusive de toda bestia, de aquel hombre, que no habían entendido para qué era la sangre del cordero en los postes y en los dinteles. Y murieron todos los primogénitos, hasta los primogénitos de los animales. ¿Por qué? Porque la ley decía que era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura. Como no dejaste ir a mi hijo, mi primogénito, para que me adore en el desierto, ahora yo te digo a ti, Faraón, te voy a quitar tu hijo. Y fue así, tal cual. Ahora ya no es así. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo compró a usted por precio de sangre. Y ahora, escúcheme esto, usted no se debe a usted mismo. Porque como Él lo compró a usted y usted estaba sentenciado a muerte, ahora usted a quién le pertenece, al que pagó por usted. Entonces usted a quién se debe, usted se debe a Cristo. Ahora usted no es siervo del pecado, sino siervo ¿de quién? De Cristo. Por eso les está hablando a los judíos que habían creído en Él, habían creído, pero no eran hijos, no eran herederos, no habían entendido y no quisieron entender. Entonces, como nos toma por hijos, ahora no es ojo por ojo, ni diente por diente, sino ponga la otra mejilla. Al que te quite, dale la capa. Y si te demandan, camina una milla más. ¿Y perdonarás qué? 7 veces. Antes no era así. No era así. Ahora es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice su papá. ¿Y quién manda en la casa? Pues el padre de familia. Y digo así porque él se toma como ejemplo. Él es el papá, el que manda, el que dirige, el que da la orden. Y cuando el papá dice, ¿qué hace el hijo? Obedece, no hay nada que hacer. Tenemos que perdonar. Mire, la gente cristiana, yo soy cristiano, pero no lo soporto. Es que ni lo puedo ver. Pues hermano, hermana, no ha entendido. Perdone que sea tan directo, pero es que estamos en los tiempos que el Señor viene pronto y nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida de fe con el Señor es familiar. Eso también son buenas noticias, ¿no se alegran por eso? Que usted ha creído, ahora Dios lo tomó a usted, ¿por qué? Por hijo. Y si usted es hijo, sabe que, lo siento mucho decirlo, pero usted también es esclavo, porque usted tiene que rendirle cuentas al Señor. De hecho, ahora la ley con Jesucristo es mucho más alta que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés era ¿qué? Terrenal. La ley del Señor es ¿qué? Espiritual. Decía en la ley, si usted tiene relaciones con una mujer que no es su esposa, debe morir. Pero Jesús le dice que si nosotros aquí, solamente aquí, ya con eso pecamos. ¿Me hago entender? ¿Se da cuenta la diferencia? La ley del pecado espiritual es más tremenda. Por eso nosotros tenemos que ser fieles con nuestro Señor. Mire conmigo ahí Romanos 6. Vamos a leer del 12 en adelante. Y si alguien tiene otra versión diferente, alístemela por ahí. Romanos 6, 12. Esta porción es, haga de cuenta, la prédica de hoy. Lo que debemos entender es que hay 2 señores en este universo.
está Satanás y está mi Señor Jesús. Ahí en Juan capítulo 8, el Señor le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Y más adelante le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras que él hace, ustedes también las quieren hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿me queréis matar? Dice ahí, Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿A quién le está hablando? A los hijos, no a los siervos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Hágase la pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y ojo, y lea despacio, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de obediencia para justicia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía a esos siervos. ¿Y estaban qué? Muertos. Y murieron físicamente y volvieron a morir espiritualmente. Y aquí el Señor lo dice, o sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mire, estábamos allá, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de la doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. ¿Qué quiere decir siervos de justicia? Otra versión. Es el versículo 18. ¿Quién lo tiene? Seréis libres de la esclavitud del pecado y seremos ¿qué? ¿Otra vez? Esclavos. Otra versión dice esclavos de Cristo. ¿Entiende esa diferencia? Ahora servimos ¿por qué? Por amor, porque le amamos. Y a usted le pesa servir a su congregación, a su iglesia, a su familia, la familia de Cristo. Pues hermano, replantee su vida espiritual. Yo lo llamo a eso, que tome una decisión. Hoy es el día que usted debe tomar la decisión. Sí, yo le sirvo a mi Señor, pero estoy cansado. Mire, aquí hay gente trasnochada, pero está aquí. La gente cansada, pero está aquí. Después de una semana de trabajo, muchos están acá, pero otros están relajados, porque no han entendido. Mire, esta mañana entramos aquí a la iglesia y yo veía a la gente entrando feliz. De verdad, feliz, gozosa. Vamos para la casa del Señor. Vamos para mi casa, porque este es el lugar, aquí está. Obvio, mientras usted está en Cristo, su casa está con usted, porque Jesús es la salvación, Él es la vida, Él es todo. Pero nosotros venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque queremos rendirle culto, porque queremos transmitir esa alegría que nosotros tenemos, ¿sí? Y porque queremos darle ¿qué? Gracias a Él. Romanos
Iba en el versículo, ¿qué? 18, mire. Y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué dice ahí? La muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Yo no sé si estoy enredado o no me han entendido, o si me han entendido. Yo creo que sí. Nosotros ahora pertenecemos a la familia de Cristo. Nosotros, ¿cómo se llama? Los que saben aquí de contratos de trabajo y todo eso. Hay un contrato que se llama contrato de confianza y ¿qué? Hay un contrato que es manejo y confianza. Y ese trabajador no tiene horario. ¿Sí es así? Usted es un empleado de, yo no sé cómo se llama, confianza y manejo, algo así. Ese trabajador no tiene horario. ¿Por qué? Porque si a las 3 de la mañana lo llaman, ahí tiene que estar. Pues ni siquiera somos esos, no sé, es que nosotros somos miembros de la familia de Cristo. Y no podemos. Si el enemigo viene, nosotros cuidamos la casa, porque es mi casa, es la casa del Señor. Ahora nosotros somos ¿qué? Herederos y coherederos con el Señor. Y mire, la última cosa que quiero es recordarle lo que hablamos la semana pasada. El libro de Malaquías, vamos a Malaquías nuevamente, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice, lo leímos la semana pasada también, ¿o no? Bueno, dice, el hijo honra al padre. ¿Y el siervo a quién? A su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y esto es interesante porque el siervo le sirve al padre, ¿por qué? Porque él es señor. ¿Y qué espera el siervo? Un salario. Pero el hijo tiene mayor deuda, porque el hijo no solamente sirve al padre, sino que tiene que honrarlo. Violento, ¿no? ¿Quiere honrar a su Padre Celestial? De verdad, sírvale sin miedo. Entréguele su vida a costa de todo, a veces de su propio cansancio. No, es que estoy cansado. Ay, qué pereza ir por allá. Mi hermano se ríe allí. De verdad. ¿O no trabaja usted, mi hermano? Y duro. ¿Y qué? ¿Qué hace aquí? Cansado, pero gozoso. Porque sabe que tiene que servirle, porque ha nacido de nuevo, porque pertenece a la familia ¿de quién? De Cristo. Entonces, nosotros necesitamos entender eso. Mateo 21, pues hay otra historia muy bonita, y la voy a decir. Vamos a Mateo 21, 28. Para que entendamos que el Hijo sí que debe servir. Mateo 21, dije, del 28 al 32. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy, ¿a dónde?
¿A quién le dijo? ¿Y qué le dijo? Vaya a trabajar en mi viña. Entonces el hijo sí tiene que trabajar. Claro que sí. Sigamos leyendo. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo, ¿qué le dijo? Ve a trabajar a mi viña. Le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vaya a trabajar, hermano. Trabaje para el reino del Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús? Mi Padre trabaja, yo trabajo. Amado, cuando usted le digan haga algo para el Señor, no diga que no. Entienda que puede ser la única vez que lo pida. Después no se lo volverán a pedir. Si a usted lo dicen, hermano, venga, haga tal cosa para el Señor, hágalo. Suelte todo lo que tenga que soltar. Porque el que no es digno, el que no deja padre o madre o hermana o hermano o hijo o hija, vuelvo y lo repito, no es digno de mí. Y de verdad nosotros tenemos que entender eso. Que nuestra reunión con Cristo es para vida eterna. Pero si nosotros pensamos que podemos ser buenos siervos, finalmente destituidos de la gloria de Dios. Por muy buen siervo que sea, siempre el siervo va a ser ¿qué? Siervo. Y el hijo, heredero. Y el hijo, dice la Escritura, que queda en la